Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve. Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve. Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve. Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saluda Jesús Zapata, jefe de marca de Soluciones Nutricionales. Para nosotros es un placer que puedan estar aquí presentes en el webinar del día de hoy de estrategias cuando los precios de venta no son los mejores, ¿no? Eh, Dentro de nuestra propuesta de valor, nosotros contamos con productos de calidad, los cuales, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos insumos proteicos, ¿no? La torta de soya, R-Trading, Santa Cruz, Fino. También contamos con insumos fibrosos como es el afrecho, el acemite y también contamos con insumos energéticos, ¿no? Eh, También para comentarles, nosotros en la siguiente lámina vamos a ver que tenemos un chatbot en el cual ustedes pueden consultar sobre el catálogo de nuestros productos, pueden también ver el tema de nuestros precios, pueden escanear el código QR para que puedan ustedes ver también los precios que tenemos, las promociones que tenemos y los futuros webinars que también desarrollamos. Algunos puntos para que puedan considerar. eh, a- eh, Hoy nos acompaña Augusto Torero Fernández, que muchos de ustedes lo conocen, es un expositor muy reconocido a nivel nacional e internacional, cuenta con más de 30 años de experiencia en el manejo de la producción porcina, eh, y es asesor en diversas empresas, ¿no? Y en sistemas de producción porcina también, ¿no? Es graduado de la Universidad Agraria La Molina y para dar inicio a la conferencia, al webinar, vamos a ver algunas consideraciones, algunas reglas básicas. La explicación teórica va a ser de 50 minutos, van a haber preguntas de 10 minutos y al final va a haber una encuesta de 2 minutos, ¿no? Ustedes pueden ir escribiendo las preguntas que tienen, ¿no? Las pueden ir apuntando. No es necesario que puedan tomar nota, en caso deseen lo pueden hacer, pero igual esta presentación se les va a compartir al correo en el cual ustedes se han registrado, ¿no? Para que puedan llenar o poner algunas preguntas, si están con el celular, le dan clic a los tres puntos de la parte inferior derecha y luego le dan al botón chatear y ya pueden ir escribiendo sus preguntas. Y si están con una PC, pueden darle directamente al botón del chat, ¿no? Muy bien, sin más que decir, le doy pase a Augusto Torero para que pueda dar inicio al webinar del día de hoy. Gracias, Jesús, por la presentación. Quiero eh, agradecerles la participación a todos los que ya he visto que están ahí en el chat. Estamos pasando una época algo curiosa en el negocio pecuario. Es conveniente que revisemos claramente cómo hacemos para mantenernos sólidos en el negocio y de ahí sale la idea de hacer esta presentación, ¿no? Vamos a revisar 4 puntos claves en la calidad de insumos y cómo la manejamos y cómo la podemos evaluar, el uso de enzimas que están presentes en nuestro mercado de larga data, ¿no? Y una idea de cómo calcular si lo que nos ofrecen los laboratorios o las empresas comerciales es adecuado para nosotros. El control sanitario, no olvidemos que una diarrea de un día puede significar 3 días para que el animal llegue al peso final que esperábamos. Y la estrategia de la que siempre conversamos, que es vender cerdos de mayor peso, porque generan mayor retorno para la operación. A veces la excusa del dueño es, el mercado no me acepta. Bueno, yo pienso que eso está cambiando y lo vamos a conversar hacia el final de la presentación. Siempre recordemos nuestro gráfico de costos. El 80% de nuestro costo es alimento. Por eso incidimos tanto en los insumos, cómo manejarlos y cómo aprovecharlos de mejor manera. Los otros gastos, los otros costos de nuestra producción, el 2% de la depreciación de instalación, la mano de obra crítica hoy en día. Tenemos muchos negocios, otros emprendimientos que compiten con la mano de obra que tenemos en granja.
les pagan mejor en algunos casos, y en otros casos les facilitan la vida porque les quedan más cerca a sus hogares o son labores con menor esfuerzo. Entonces tenemos que repensar cómo manejamos nuestra mano de obra. La genética, para los que invertimos en ella, el tener animales siempre actualizados es adecuado para maximizar nuestros retornos, tanto en ganancia de peso como en nacidos vivos. Las medicaciones, que en el Perú son un costo importante, en otros lugares la medicación no es tan alta como 5%. Lamentablemente el hato en el Perú está bastante afectado por temas como PIRS o PET todavía. Y este año, en lo que falta del año y lo que viene el siguiente, no nos olvidemos que el fenómeno del niño suele generar problemas entéricos en las maternidades. Por eso hemos tomado el punto de diarreas como foco dentro de la presentación. Las altas temperaturas favorecen la presentación de algunas cepas de coli que pueden traernos problemas en los meses venideros. Y los otros, el 5%, siempre los variables, algunos fletes, algunas cosas, y hoy día probablemente tengamos que empezar a darle un par de puntos porcentuales al manejo de nuestros residuos, que van siendo cada vez más críticos en el desarrollo de las operaciones. ¿Cómo está el precio del maíz? Nuestro insumo principal, esta data es de hace un par de días. El dato que dice ahí, 4,76, significa $4.76 por bushel de maíz, que es una medida volumétrica de 25 a 27 kilos, dependiendo de la calidad del maíz. Para nuestro caso es 4,76 por 40, lo cual nos pone un maíz en Estados Unidos, que es de donde viene esta data, casi en $190, ¿no? El maíz que nosotros no vemos a $190, porque ahí tenemos fletes, impuestos y manipuleos para que lleguen a nosotros. El precio del maíz para hoy, para nosotros en granja, se mueve entre 2,90 y 3,20, dependiendo de nuestros volúmenes de compra. Estamos de acuerdo a lo que muestra la gráfica, que lo que muestra, lo más importante de esa gráfica, es ver que el precio tiende a bajar. Ya anunció Argentina, que tiene 10% más de cosecha proyectada. Brasil sigue creciendo, habla de 6, 8 y 12, dependiendo de la zona donde cosechen. Y los Estados Unidos, a pesar de que enfrentaron una sequía en la primera mitad del año, van a obtener una mejor cosecha también. Eso a favor nuestro, los granos van a bajar, pero siempre deberíamos tener en mente que algún día el Perú debería poder ser autosuficiente con sus granos, deberíamos poder sembrar nuestros granos. El otro lado de la dieta, la torta de soya, la parte proteica, ha tenido altibajos. También hay una tendencia a la baja, pero no tan simpática como la que veíamos en el maíz. 396 sí es el precio de la tonelada, nuevamente entre 80 y $100 para que llegue a nosotros. Hoy día estamos pagando tortas de soya de 500, 505, porque la gran mayoría de la soya para nosotros viene de Bolivia y hay unos 25 o $30 de flete adicional, pero que para el negocio porcino sobre todo es más accesible, porque no hay que comprar una bodega de buque o no hay que comprarse 3.000 toneladas para almacenar. Podemos ir comprando en camiones, ¿no? 30 toneladas, 60 toneladas y así. Por eso es que es tan atractivo ese producto cuando viene de Bolivia. El precio, como les digo ahí, de lo que aparece en pantalla, súbanle unos $100, vamos a estar cercanos a los 500 y es más o menos lo que estamos pagando hoy día. Y la tendencia es a la baja, aunque no tan marcada como la que vimos en maíz. Cuando compramos maíz, ¿no? Siempre nos dicen que nos dan maíz grado 2, ¿ok? El grado 2, según las tablas, los parámetros de los técnicos, es un maíz que tiene hasta 5% de granos dañados y que acepta hasta 3% de materias extrañas, impurezas, ramitas, pedazos de coronte, etcétera, ¿no? Y algo de granos dañados por calor, 0,2%, porque ese maíz pasa por un sistema secado, y es el que se usa para la parte pecuaria. Eso es lo que dice la tabla. Pero ¿cuántos de nosotros podemos ver realmente lo que viene en ese maíz? ¿No? Tenemos una gran cantidad de grano partido. Ese grano partido es obviamente por el manipuleo, el maíz sube por un absorbente, baja la barcaza, luego pasa a un buque. No es que nos pasen un grano por grano, ¿no? Hay golpes, se parten granos y esos granos son sujetos al ataque de hongos, ¿no? Entonces, eso es un problema, afecta la calidad de lo que nuestros animales consumen y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También podemos ver algo de grano picado, porque siempre hay insectos,
aves que van y pican el grano, etcétera, y eso al romper la cobertura física del grano facilita el ataque de hongos. Solo para tenerlo presente, el otro detalle en calidad de maíz es la humedad. Esto lo vemos más que nada cuando compramos maíz nacional, porque el maíz importado, sea argentino, sea americano o eventualmente paraguayo, que es lo que vemos en Perú, algo de maíz boliviano al sur, pero muy poco. Cuando es maíz nacional siempre tenemos que tener en cuenta la humedad de lo que compramos. 1% de humedad adicional, normalmente compramos con 12,5, 13% de humedad. Un 1% de humedad significan 32 calorías menos en lo que estamos comprando. Hay más agua y por lo tanto la energía tiende a diluirse. De hecho, el maíz muy húmedo tiene problemas de molienda, tiene problemas de almacenaje, se fermenta, rápidamente el animal detecta si es que llega a ranciarse un poco y no lo quiere comer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese maíz húmedo, aparte de que lo que nos va a faltar en energía, nos va a afectar en consumo, va a afectar la conversión y nos va a afectar económicamente. Cuando hablamos del otro insumo, la calidad de soya, normalmente no accedemos a este tipo de data. ¿Cuántos granos llegaron con moho? Que puede haber sido un almacenaje inadecuado, cuántos llegaron partidos con cierta posibilidad de ataque de hongos o insectos, o incluso la oxidación del aceite que está dentro de ese grano de soya. Los que han tenido oportunidad de tocar un grano de soya sin cáscara, es como si fuera el borrador de un lápiz. Ustedes lo aprietan con mucha facilidad y la grasa que está contenida dentro, que es un 20%, aflora. Entonces, cuando el grano viene cortado, esa grasa chorrea y se puede oxidar. Esto, cuando hablamos de torta de soya, no lo vemos. Cuando hablamos de grano entero, sí lo vemos. Pero es un detalle para, en la oportunidad que tengan, observar la calidad de la soya que reciben. ¿Qué podemos hacer con los insumos que nos llegan? Hay montones de análisis de cosas que podemos hacer en el laboratorio, proximales, cromatografías para ver cómo está el perfil de grasas, un HPLC, cromatografía para los líquidos, NIR, que es uno de los que más comúnmente vemos hoy, pero siguen siendo relativamente costosos, y todos estos requieren un correcto muestreo, indudablemente. ¿Qué, qué cosa está a nuestro alcance? Lo más fácil es un análisis proximal. Si compramos un camión o medio camión de soya, por ejemplo, un proximal no debe costar más de 300 o 400 soles. Y el proximal nos reporta esta data. Nos da el nivel de humedad, la ceniza, la grasa, la proteína, la fibra, por diferencia el contenido no nitrogenado, o sea, los carbohidratos, y con una fórmula que la podemos encontrar en tablas como las tablas de Rostaño, en tablas de NRC o las tablas de la misma universidad, podemos tener la data completa de nuestro insumo, el cuadro que está a su izquierda. ¿Ok? Entonces, con esa data, nosotros podemos calcular con bastante certeza, con la fórmula que les mostré u otras fórmulas accesibles, con bastante certeza cuánto tiene realmente de energía el producto que hemos comprado, cuánto tiene de proteína, etcétera. Si la comparamos con una tabla, por ejemplo, en este caso es una tabla, creo que es la tabla de Rostaño, la que está al lado derecho, que nos da un valor de arroz salvado, que el arroz salvado es el arroz partido, no, perdón, la pulidura del arroz, el polvillo, versus en la gráfica de la izquierda, hay una diferencia importante de energía. Si nosotros formulamos con la data de la tabla, vamos a estar formulando nuestro polvillo como si tuviera 3.100 calorías, cuando en realidad, en base al análisis, tiene 2.700. Entonces, esas 400 calorías nos van a malograr la fórmula, nos la van a desbalancear. Y vamos a estar preguntando por qué el cerdo come y no crece. Entonces, perdonen, me pasé una lámina, hay que enfocarse bien y calcular. Si podemos comprar medio camión, de repente el camión entero o de repente no, pero podemos agruparnos, porque los insumos mayores, los macroinsumos vienen por lotes. Entonces podemos averiguar qué lote, nuestro proveedor nos lo puede decir, y tratar de juntarnos 4 o 5 personas que vamos a comprar del mismo lote y establecer, o sea, pagamos entre todos, pagamos un proximal y con eso formulamos de forma más certera. Esto es ahorrar dinero, porque si ustedes le apuntan a la tabla y les falta, el animal va a comer más y les va a costar más. Y si le apuntan a la tabla y su insumo tenía más, vamos a gastar dinero y lo más probable es que el cerdo se va a engrasar,
porque va a estar comiendo más de lo que necesita. Otro detalle crítico en nuestras dietas es la granulometría. La ruma que dice ahí 1200, ese es maíz para pollo, para ponedora. Hasta el de 900 podemos decir que es de pollo y ponedora. De 700 para abajo vienen las granulometrías que debemos usar en las granjas de cerdos. 700 es una buena granulometría para reproductores, 600 para chanchillas y de repente 550 para el engorde. Y para los lechones y animales más pequeños, 300, 350. Yo sé que la granulometría, lograr la granulometría cuesta. Hay que tener la zaranda, las eficiencias del molino se caen. Si antes molían 2 toneladas hora, ahora van a moler 500 kilos hora. Pero hagan, porque el tamaño de partícula va a permitir que el animal asimile mejor. Obviamente, si le damos la granulometría adecuada a cada etapa. Si le vamos a dar a una marrana 300 micras o 300 micrones, le vamos a generar una úlcera. Pero si se la damos a un lechón, vamos a garantizar que ese lechón absorba bien lo que come. ¿Ok? ¿Cómo medimos la granulometría? A la izquierda tiene una máquina de laboratorio. Es una zaranda especial. Cada uno de esos platos tiene una malla de distinto tamaño, que está mostrada en la foto de la derecha. Pero podrían tener las mallas y no tener la máquina. Y simplemente zarandear con la mano una cantidad conocida de grano, digamos que 1 kilo de grano molido, la zarandeamos y vamos viendo cuánto se queda en cada una de las zarandas. Esas están con una malla fina, con distintas medidas, se van poniendo de gruesa hacia fina, de arriba hacia abajo, y podemos decir después, tenemos tanto maíz con 900, tanto maíz con 700, tanto maíz con 500, y de esa manera establecer el valor de granulometría real de nuestro alimento o del insumo el que estamos midiendo. Las mallas en sí no son caras. Cada malla de esas puede costar 80, 100 soles. Obviamente hay que importarlas, ¿no? Tener 4 o 5 es suficiente, no tienen que tener la máquina al costado. Y nuevamente, la posibilidad de comprarla entre 3 o 4 y que cada uno pueda tener un par de días el equipo también es viable. Yo prefiero, si es del molino, que no salga, pero no es tan inaccesible, ¿no? Y esto nos va a dar mucha ventaja, porque al saber la granulometría correcta, nos vamos a evitar sorpresas, como que el cerdo no digiera y encontremos maíz entero en las heces, o que tengamos diarreas porque la granulometría no es adecuada. Para recordar y reforzar lo que les dije, esta gráfica muestra dos datos de granulometría, 645 micras y 799. Hay 150 micras de diferencia y vean cuánto afecta la granulometría el valor de energía que el animal puede absorber. Hay casi 100 kilocalorías por 150 micras de molienda. Entonces, si le damos el alimento grueso al animal incorrecto, va a botar el maíz, no va a absorber la energía que esperamos, no va a crecer y nos va a elevar el costo. Y en estas épocas eso es inaceptable. Vamos a hablar un poco de enzimas. ¿Por qué usaríamos enzimas? Las enzimas, la definición técnica, proteínas que catalizan reacciones específicas, mejoran la digestibilidad, mejoran la asimilación de nutrientes, corrigen la variabilidad. Si un insumo viene muy fibroso, usaremos una enzima para trabajar sobre esa fibra, que no nos afecte la fibra. La fibra tiende a absorber agua en el intestino, por ejemplo, y eso genera heces blandas. En el caso de las aves es lo que se conoce como tránsito rápido y en el caso de los cerdos, diarrea. Podemos poner enzimas para disminuir los niveles de contaminación en agua y suelo. La fitasa, por ejemplo, genera ese beneficio cuando hablamos de excretas y muy probablemente va a ser un tema que vamos a tener muy presente a futuro por el tema ambiental que les mencioné al principio. Y definitivamente la inclusión de enzimas genera ventaja de costos o debe generarla casi siempre. En algunos casos uno las pone aunque no generen beneficio, porque detecta un beneficio zootécnico, menos diarreas, menos gases. Por ejemplo, las cerdas lactantes que tienen que comer 6, 7 kilos día, darle una enzima para mejorar digestibilidad es una buena idea, porque ella va a estar más tranquila, no va a estar incómoda y va a seguir teniendo apetito. ¿Qué hay en el Perú? En realidad, ¿qué hay en el mundo? Porque el Perú es un mercado atendido por todos los proveedores del planeta. Hay fitasas que liberan fósforo,
lo hacen disponible, más o menos un 30-35% del fósforo no está disponible en los vegetales y la fitasa te permite liberarlo y ahorrar en fosfato dicálcico. Proteasas, hoy día acabamos de ver que el precio de la soya va a estar como en 500, $520, podemos limarle unos 2 o 3 centavos o 2 o 3 dólares, perdón, a ese valor de proteína con una proteasa. Carbohidrasas, carbohidrolasas o enzimas para polisacáridos no amiláceos es el nombre común para todas aquellas enzimas que transforman fibra y carbohidratos complejos en azúcar, porque al final los carbohidratos son todos azúcares y liberan energía. Podemos poner enzimas de este tipo para liberar más energía de maíz, podemos poner para liberar más energía de soya, podemos poner enzimas muy potentes para mejorar la digestibilidad de fibras, ¿no? Fibras en general, en algunos mercados, por ejemplo en la selva, llevar afrecho es muy costoso, porque el afrecho está casi todo concentrado en la costa y en Lima. Y llevarlo, por ejemplo, a Tarapoto, que es donde yo trabajo, o llevarlo a Puerto Maldonado, donde también trabajo, es costosísimo, son 1.500 kilómetros de flete adicional. En esas zonas existe palmiste. El palmiste es el residuo de la extracción del aceite de palma de lo que se llama el coquito de palma. Pero ese palmiste es alto en fibras, en silanos, ¿no? Eso es casi parece una madera. Bueno, hay enzimas para ese tipo de producto que van a transformar esa fibra, la van a hacer algo más digerible, hay que molerla bien además, y van a liberarnos algo de energía. Tenemos complejos enzimáticos, tenemos enzimas que se venden solas, tenemos cócteles, las mezclas de 3 o 4 orígenes de enzimas están disponibles y todas tienen que trabajar sobre los insumos tradicionales o alternativos que tenemos a la mano, porque todos tienen una porción no digerible, sea fósforo, sea proteína, sea fibra o sea a veces incluso la grasa que contienen, que no es del todo asimilable. Para todos estos temas hay enzimas disponibles en el mercado. Solo como referencia, data que muestra que en maíz hay cierto nivel de azúcares complejos, en soya también, en trigo y en cebada, solo para recordarse. Y todos tienen fitato, que es la columna la última columna del lado derecho. ¿Cómo decidimos qué enzima usar? Hacemos un cálculo económico. Esto es lo que decide si usamos o no usamos desde el punto de vista económico, porque después podríamos considerar eso técnico. ¿Qué hacemos? Tomamos el precio de la torta de soya, lo dividimos entre el valor de aporte proteico. Este valor de aporte proteico lo tenemos en nuestro análisis proximal o lo tenemos de la ficha técnica que nos debe haber entregado el proveedor para ese lote. Entonces, si nos costó $520 la soya, dividimos entre el aporte de proteína de esa soya, proteína cruda, tenemos lo que nos cuesta cada punto de proteína de esa soya, en este caso 11,18. No es un mal valor, ¿eh? Yo he trabajado algunas veces precios de punto de proteína hasta de $14. 11,80, 12 es un valor, no es el óptimo, podría ser 10 cuando la soya alcanza los niveles de 420, $450, pero 11,18 no es tan exagerado. Entonces, ya tenemos un punto de proteína, 11,18 es lo que nos cuesta. ¿Cuánto libera la proteasa que nos están ofreciendo? Y nos dicen 5% de mejora. Y nos dicen además cuánto cuesta la enzima que vamos a poner por tonelada. Entonces recalculamos. La soya se convierte en una soya más enzima, ese es el nuevo costo, y el valor de proteína es el valor de proteína más la mejora en digestibilidad que nos va a dar la enzima que ponemos. Y nos da un nuevo valor de punto proteico. En este caso, 10,75. Versus 11,18 que teníamos en la lámina anterior, nos estamos ahorrando $0,5 por punto de proteína de la torta de soya. Entonces, esta enzima sí funciona. Hemos incluido el costo y hemos incluido su aporte. Va a bajar $0,5 por cada punto de proteína que pongamos de la soya. En términos reales, serían $4 o $5 por tonelada, lo que podríamos esperar. Sería excelente. $4 o $5 son 18 soles. ¿Quién no quiere bajarle 18 soles a su fórmula? Entonces, en este caso, procederíamos con la enzima. Si hablamos de energía, el cálculo es hasta más rápido. Encontramos el costo del punto de energía y tomamos como parámetro el insumo energético más común, que en este caso es el maíz. Este precio de maíz es el precio más bajo que encontré la semana que pasó, $264 tonelada,
dividido entre el aporte energético nos da el costo de la caloría, 8 centavos de dólar. Y de nuevo, ¿cuánto aporta la enzima? 75 calorías es lo que ofrece la matriz. ¿Cuánto cuesta la enzima por tonelada? Y corremos la fórmula, corremos el cálculo y nos vamos a dar cuenta si la enzima ahorra o no ahorra. Y con eso tomamos la decisión de ponerla o no ponerla. Entonces, ya hemos visto dos temas principales: la calidad del insumo, si justifica o no un proximal, si justifica para encontrar la formulación adecuada y no darle al animal ni exceso ni faltante. Y con un proximal se puede hacer. Hemos visto luego el tema de las enzimas. Las enzimas tienen que generarnos beneficio económico como primera medida y luego, en algunos casos, podemos sacrificar el costo a favor de una mejor digestibilidad. Por ejemplo, en lechones. En lechones siempre corremos el riesgo de que un poquito de nuestro maíz vaya mal molido. Siempre corremos el riesgo de que parte del alimento no haya sido bien mezclado o que por ahí no sé, el aceite no se repartió bien y se concentró en 10 bolsas y en otras 10 no hubo. Entonces siempre la enzima nos va como que a cuidar la espalda. Prefiero ponerla y ponerla incluso a veces on top, es decir, sin reformularla, solo para generar beneficios zootécnicos. ¿Ok? Me recuerda, Iván, que al final vamos a tener unos 10 minutos para preguntas. Así que vayan preparándolas, las pueden ir poniendo en el chat, las pueden ir anotando. Al final vamos a tener, como les digo, un tiempo para poder eh, absolverlas hasta donde sea posible. El tercer punto que comenté es el tema sanitario y específicamente me enfoqué a disminuir las diarreas. Una diarrea de un día, tranquilamente, o sea, nosotros vemos las heces afuera, pero lo que pasó dentro del intestino es que el animal ya tuvo un daño en vellosidad. Hubo un cambio de pH intestinal, se elevó el valor de pH, permitió que algún patógeno colonice y se fije en las paredes del intestino, destruya la velocidad y de alguna manera impida que el animal se nutra, porque el que se come los nutrientes es el patógeno y no el animal, no los absorbe. Entonces, todo ese daño desencadena cuando nosotros vemos la diarrea. Normalmente la diarrea, nosotros la vemos cuando ya el animal tiene un día afectado. En algunos lugares del mundo ya están trabajando con sistemas de reconocimiento facial del cerdo. En realidad es un reconocimiento de comportamiento para detectar desde qué momento el animal empieza a sentirse mal. O sea, el animal que deja de acercarse al comedero porque ya no quiere comer porque se siente mal, deja de acercarse al bebedero porque tampoco se siente atraído por beber, o tiene frío. Todo el mundo ha tenido diarrea alguna vez y sabe que lo primero que tiene es un retortijón y se te enfría el cuerpo. Entonces, ya empiezan a tratar de reconocerlos con anticipación, porque cuando nosotros vemos la diarrea, ya el animal está en proceso de deshidratación, dejó de comer 3, 4 horas, hay un montón de detalles. Entonces, cuando vemos la diarrea, ya el daño intestinal está hecho. Digamos que ocurre hoy a las 6 de la tarde, no la vimos porque nos fuimos a las 5 y lo detectamos el animal al día siguiente a las 7 al volver. Ya tuvo 12 horas en la noche sin atención. Mientras ponemos el antibiótico adecuado, mientras rehidratamos el animal, nos pasamos 2, 3 días de proceso. Y esos 2, 3 días, el animal no gana peso. Y esos 2, 3 días los vamos a tener que reponer hacia el final de la etapa, cuando estemos por vender, porque el animal le va a faltar 3 o 4 kilos al lado de sus hermanos para la venta. Y el cerdo o se queda con nosotros o se vende más chico. De cualquiera de las dos maneras, la diarrea es el punto más crítico en términos económicos. Y puede haber montones de motivos. Hablé de patógenos, puede ser por falta de leche materna, ojo, con el verano que viene, con el niño, va a haber poca leche porque va a hacer mucho calor, ya deberían estar preparando las maternidades con techos más altos, mejor ventilación. La falta de leche genera poco desarrollo intestinal, poca absorción, el animal no estará preparado para absorber una dieta diferente, porque va a pasar de leche a comer maíz y soya. Y podemos tener problemas de limpieza, por lo cual los patógenos nos colonizan, falta de descanso en la instalación, que es lo más común, lo veo en todos lados, grandes y chicos, tenemos tantas cerdas y no tenemos espacio suficiente, a veces el cuarto descansa un día, a veces mediodía, a veces entran hembras a parir al lado de hembras por desetar. Todo eso, lo único que genera a la larga son problemas. Y el primer problema que se presenta son diarreas.
Otro problema que puede ocurrir es la falta de un buen nivel de anticuerpos maternales en el calostro. Y deberíamos poder trabajar ese calostro. En corto plazo tenemos bajo desempeño, un lechón que se Perú es particularmente alto. Disculpen, me pasé una lámina, la vamos a regresar. Ahí está. Ingeniero Augusto, Te escucho, Iván. buenas noches con todos. Creo que hubo un pequeño lag. Creo que hay una lámina en la que no se le ha escuchado. A ver, regresamos una. Así es. Aquí es. Ok, los efectos a corto plazo cuando tenemos diarreas son bajo desempeño. O sea, el animal no va a pesar los 6 kilos o 6 kilos y medio que pesan sus hermanos. Ese cerdo ya de por sí sale de su uniforme, implica más trabajo en la recría, ¿no? Nos va a costar mucho, si es que lo logramos, recuperar su peso versus los hermanos. Podría haber mortalidad más alta y eso es un costo bastante elevado. Un lechón destetado en el Perú cuesta 32 a 35 dólares dependiendo de la granja. Y cada lechón que se muere hay que cargarle el costo a los otros, ¿no? Y el gasto en medicación, como lo mencioné al principio, es un gasto en el Perú bastante elevado. Veo que una persona levantó la mano. ¿Hacemos la pregunta ahora, Iván, o lo pasamos para el final? Pasémoslo para el final, por favor, ingeniero Augusto. Ok, ok. Miguel Ángel, te contestamos al final entonces. Gracias. Estrategias comunes para evitar estos problemas de diarreas. Primero, todo dentro, todo fuera. Esta frase, que es la primera que uno escucha cuando ve una instalación en el exterior y cuando empieza a ver ya en el Perú las operaciones más grandes, es la clave. No necesita uno ser grande en crianza para entender el concepto. Al hacer todo dentro, todo fuera, en el caso de la maternidad, todas las hembras que hemos servido con una cuota de montas 115 días antes deberíamos tratar de que paran juntas en 2 o 3 días. Y a la hora que destetamos, todas deberían irse a la vez, con 18, 21, 24 días en promedio. Deberíamos poder tener 4 días entre la limpieza, la desinfección y el descanso de la instalación seca, para que no haya transmisión de patógenos de un lote a otro. ¿Ok? ¿Qué más deberíamos hacer? Garantizar que todo lo que tengamos que vacunar se vacune en maternidad. Antes no era posible. Hoy día todas las vacunas las podemos poner en maternidad. La mayoría de las empresas en el Perú vacunan micoplasma. Hay muy pocas en cantidad, pero hay en tamaño plantel son grandes. Hay unidades libres de micoplasma que no tienen que vacunar, pero sí estoy seguro que el 99% vacunamos contra circovirus y hoy día podemos poner la vacuna en maternidad. Los lechones reciben calostro de una hembra que ha sido vacunada contra erisipela, parvo y leptospira, y con eso asumimos que llevan suficientes anticuerpos. La única vacuna que debemos poner, no todos, en recría es la vacuna contra el cólera. Y ya hoy tenemos casi un 35, diría que 40% del país libre de cólera. Entonces esa vacuna ya no se pone. Podemos poner todas las demás en maternidad. Y incluso podemos hacer salir a los animales de maternidad con cierta medicación profiláctica preventiva, que significa que le ponemos a todos un antibiótico inyectable de amplio espectro, como precaución para que el reto del destete, el reto del cambio de alimento no sea tan fuerte. ¿Qué otra estrategia tenemos? Elevar la inmunidad. Podemos exponer, esta es una práctica que hago yo en todas las operaciones en las que trabajo, algunos no están de acuerdo, hay que tener cierto cuidado. Yo busco exponer a las hembras a los patógenos específicos, en las hembras gestantes, a los patógenos específicos que van a encontrar en la maternidad. Porque en la maternidad puede haber más cepas de coli o ciertas cosas que ellas no han visto, sobre todo si es una granja que tiene una inclusión de primerizas regular, o sea, 30 o 40% anual. Entonces, uso la vacuna adecuada,
que puede ser una autovacuna de la granja. Hago el sistema de reciclaje, que simplemente es recoger heces frescas todas las mañanas de marranas y lechones, y si hubiera diarreas también, las pongo en un balde, las diluyo y les doy una tacita de esa mezcla a las cerdas entre la 10ª y 13ª semana de gestación, para que generen inmunidad natural antes de formar el calostro y que ese calostro nos transmita esa inmunidad a los lechones. O sea, enriquezco el calostro de alguna manera. También podemos usar MOS, el manano oligosacárido, que es un derivado de levadura. Y ese derivado de levadura se ha demostrado que enriquece el calostro al favorecer la formación de inmunoglobulinas, ¿no? Tenemos las inmunoglobulinas A, G y M, que son importantes en el calostro. La presencia del MOS, hay muchos proveedores de pared de levadura en el Perú. Hay que buscar cuál es el adecuado, la dosis que podemos pagar y obviamente el tipo de producto adecuado para nuestra operación, pero enriqueceríamos el calostro y le estaríamos dando un segundo punto a esta defensa contra diarreas probables, ¿no? Porque el MOS ayudaría a que el lechón esté más saludable, tenga menos riesgo de diarreas, tiene más inmunoglobulinas, mayor capacidad de defensa entre los retos y definitivamente a la larga vamos a lograr un mejor rendimiento. Si queremos compararlo, la data no es muy, o sea, ese dólar 10 que aparece ahí o dólar 78 puede parecer, digamos que ya no está en fecha, esos valores pueden haber cambiado, pero la gráfica tiene un detalle crítico, colistina con amoxicilina. En el Perú la colistina ya no está permitida. Entonces ya perdimos la oportunidad de ese tratamiento que además era más costoso que poner el MOS en la dieta de la cerda para ayudar al lechón a salir más sano en adelante. Finalmente, vamos a revisar la parte de venta a mayores pesos. Yo tengo el negocio 30 años. Cuando empecé a trabajar, el cerdo de 90 kilos era considerado grande. En 30 años realmente hemos avanzado poco, porque hoy día ya empezamos a ver cerdos de 120, pero la media es 105, 110 y en Lima el beneficio está entre 96 y 98 kilos. Pero hay una importante ganancia por cada 10 kilos de peso adicional. Y conforme avanza el negocio en el Perú, avanzan los cortes, avanzan las embutidoras, empezamos a ver que nos piden cerdos más pesados. Parece que hay otro problema con la señal, Iván. No, todo está corriendo bien. Ok. Les decía que nuestro mercado empieza a pedir animales más grandes, porque ya las procesadoras, los carniceros se dieron cuenta que invierten el mismo tiempo y el mismo costo en cortar un animal de 120 kilos vivo, que nos va a dar una carcasa como que de 105, que si el animal pesaba 80 y nos daba solamente 60. Efectivamente, las masas musculares son mayores y pudieran ser hasta cierto punto más difíciles de vender, pero es la tendencia, señores. El cerdo tiene que ser más pesado, porque si no, nosotros los granjeros no vamos a poder soportar el negocio con cerdo chico. El alimento es el 80% del costo. Lo vimos en la primera lámina. Y este costo lo podemos dividir en dos etapas. Una es la del lechón destetado y el otro, el cerdo que va de destete a venta. En el costo del lechón destetado intervienen factores como el costo de la madre, el alimento que se come la madre por ciclo, que son más o menos 400 kilos, el costo del macho, o sea, dosis de inseminación, sea tener un macho en granja, o sea, en algunos lugares todavía se ve, que tenga un macho rotativo, ¿no? Que casi cada vez menos, pero de todas maneras implica un costo. El macho es poco, pero implica un costo. La mano de obra, ¿no? El maternero, el nochero, en algunas granjas muy grandes hay un grupo de gente que solo atiende partos y luego se va al otro cuarto a seguir atendiendo partos y el resto de gente levanta al lechón, lo saca hasta los 21 días de esteta. Esos son especialistas en manejo de alimentación y evitar aplastamientos. Los otros atienden solo partos.
Tenemos un tema de vacunas. Acabamos de decir que todas las vacunas se pueden poner hoy en maternidad. Tenemos costos de medicación. Algunos inducen partos, otros tienen que atender secreciones. Tenemos un gasto de calefacción, que puede ser gas, que puede ser, hoy día ya cada vez más granjas tienen calefacción eléctrica, con tapetes o con focos infrarrojos. Otros todavía usamos briqueta. No es el mejor, pero en algunas circunstancias es el existente, es el que hay que usarlo. Y esto nos lleva a un costo de lechón de 28 a $35, ¿no? Obviamente, mientras más lechones logran, los costos tienden a disminuir. Vamos a hacerlo un poquito al detalle. Vamos a poner el costo promedio de una cerda en $400, solamente para hacer el cálculo fácil. Tenemos una marrana que nos debería dar 60 lechones en vida útil, lo cual nos pone en 8.33, ¿no? El costo proporcional para cada lechón que produce para dividir el costo de la hembra. Luego tenemos los 400 kilos de alimento, que hoy están más o menos en medio dólar kilo, $200 divididos entre 12 destetados, ¿ok? Esos 12 destetados, cada uno se lleva un costo de $16.66 por efecto madre. Ahí ya tenemos $25 si sumamos los dos primeros ítems. El macho, una dosis de semen, $20, entre 12 lechones logrados, 1.66. Entonces estamos en 26.66 y tenemos que cargarle unos 20% de otros gastos. Siempre los eventuales, como les dije antes, el gas, tratamientos, comprar el descolmillador, todo lo que tiene que sumarse ahí, nos da más o menos $31.5 por un lechón destetado. Y ojo, si lográramos 13 en vez de 12, 13 nacidos, 13 destetados, más o menos tendríamos 3% menos de costo, casi $1 menos por animal. Es importante, porque una unidad, por ejemplo, de 100 hembras, hoy en el Perú debería poder vender 2.800 cerdos al año. Si nos vamos a ahorrar $1 por animal, gracias a un mejor destete, tenemos dos beneficios: los kilos adicionales y el menor costo en cada una de las unidades vendidas. La segunda parte del costo es el costo del destete a la venta, ¿no? Dependerá de la conversión alimenticia, de qué tan buena sea nuestra dieta, qué tan bien la presentemos, si es en harina, si es en pellet, si es una dieta de alta o baja energía. Hay gente que no puede usar alta energía por diversos motivos, porque no tiene los insumos y tiene que trabajar con baja energía. Esto nos lleva al Perú un costo de 110 a $125 en alimento para esta etapa, ¿ok? Y ojo, la mano de obra, la ocupación del galpón, todo eso también se carga, pero mientras más kilos logremos, serán menos importantes esos otros gastos que no sean alimento. Vamos a verlos al detalle. He puesto solo 3 fases, solamente para que el dato cuadre. Más o menos los lechones destetados entre el día 21 y el 70 se comen 25 o 26 kilos de alimento. Y he puesto 26 y datos promedios de precios que colecté la semana pasada, lo cual nos da más o menos $20 de alimento, 19.50 aparece ahí en la fase, en la recría, ¿no? Desde el día 21, 24, dependiendo cómo estén, hasta los 65, 70 días que la gran mayoría de nosotros baja el cerdo de la recría o lo transfiere de la recría hacia el engorde. Luego tenemos un alimento de crecimiento y uno de acabado, podrían ser 2 de crecimiento y 2 de acabado, para llevar el cerdo a 100 kilos de peso, ¿no? Están los precios ahí reales, medio dólar el crecimiento 1 y medio dólar y un poquito más el acabado, porque la gran mayoría de nosotros pone aditivos para mejorar el volumen de carne y disminuir la grasa. Entonces tenemos 19.50 más 45 más 52 más un 10% de otros, y estamos en $128.50 para esta segunda etapa. Entonces, si pasamos al análisis más completo, me voy a saltar esta lámina, estas dos, después las revisamos, esta también. Este es el dato al detalle para que no nos olvidemos de los números. 31.5 de costo de lechón, 128.5 del alimento más manejo de destete a venta. Nos da $160 para un animal de 100 kilos. Entonces, si dividimos esos $160 de costo
Algunos podrían tenerlo más alto porque tienen una hembra más cara, otros podrían tenerlo más bajo porque tienen una hembra más barata, pero el detalle principal está dado por los lechones que destetan. Si destetan 8, este costo se va tranquilamente a 180. Si destetan 14, este costo llega a 145. Pero hablemos de peso vivo primero. $160 de costo entre 100 kilos de peso vivo, $1.60 por kilo de peso vivo. Si lo quieren, vamos a multiplicarlo. 1.6 por 3.7 son 6 soles. Y hoy día tranquilamente les pagan 8 soles por kilo de peso vivo, más impuestos. Esto es todo libre de impuestos. Y el análisis, si quisiéramos ir a 10 kilos más o una semana más, bueno, vamos a darle 10 kilos, vamos a darle una semana más de permanencia al animal en granja, 7 días, 2.8 kilos diarios, por 48 centavos de dólar, porque esta dieta tiende a ser un poquito más baja que la anterior, menos exigente en requerimientos. Estaríamos gastando como 9.40, $10 extra en una semana. Nuestro nuevo costo de producción sería 169.40 y nuestro nuevo peso de venta, porque el cerdo gana por lo menos 1 kilo diario en esta etapa, es 107 kilos. Hacemos la misma división, costo entre kilos, y bajamos 2 centavos por kilo de peso vivo. No parece mucho. Siempre que repito el cálculo en vivo, me dicen, no, pero 2 centavos, sí, 2 centavos. Multiplíquenlo por la carcasa. En este caso es una carcasa de 107 por 76%, 80, ya es $1.60, y si lo pasamos en carcasa es como $1.70, y en cerdo vivo son $2.15. La explicación está aquí, en las láminas anteriores. El cerdo más pesado, cuando pasa los 120 días de edad, acumula más músculo que lo que invierte en desarrollo de tracto digestivo. Es decir, con el mismo estómago, con el mismo intestino, va produciendo más kilos de carne. Ya no le crecen las tripas, le crece la musculatura. Y este rendimiento aumenta 0.1% por cada kilo extra al beneficio, ¿no? 0.1% por cada kilo extra al beneficio, entre los 80 y los 120 kilos de peso vivo. ¿Ok? Entonces, si teníamos 0.75 y vendíamos a 80, cuando vendamos 81, vamos a haber subido 0.751 y así punto por punto hasta llegar a un 77, 78% de rendimiento. Eso se explica o se compara con lo que el cerdo come al final. El cerdo come 2,8, 3 kilos al día, pero gana 1 kilo diario. Ahí lo dice, tasa de crecimiento por kilo día. Y cuando revisamos los requerimientos de esas dietas tienden a bajar. Y ya cuestan dice 0.48 versus 0.52, son $30 o $40 menos por tonelada. Son 150 soles de diferencia. Eso es bastante, bastante dinero. Les repito la lámina para que no lo olviden. Si quisieran seguir vendiendo más pesado, se mantiene la velocidad de incremento, sí, 0.95, 950 gramos día, y el cerdo come un poquito más. Ese ya 120, yo pienso que va a ser el límite de nuestro mercado por un tiempo. Si bien hay países donde ya se benefician animales de 130 kilos. Entonces, así es como logran los 4.000 kilos por hembra al año que aparecen en las presentaciones. Ya para cerrar, y creo que me he acelerado un poco con la presentación, recordemos los puntos clave. Controlar la calidad de los insumos. Vía análisis, revisemos lo que compramos. Pagar un análisis no es tan costoso versus la ventaja de poder formular con bastante más certeza y trabajar en base a data real. Data real nos va a ahorrar dinero, data real nos va a ahorrar problemas. Y no se olviden de la granulometría, es clave, clave, clave. Si no molemos bien, el cerdo puede comer caviar y no va a ganar peso si no está bien molido. Bajemos el costo con criterios y vamos a usar, por ejemplo, polvillo de arroz. Justo antes de la presentación estuve haciendo unas dietas para Iquitos, donde hay mucho polvillo y muy barato. Me impresionó realmente en polvillo 600 soles. Pero cuando hicimos el análisis, no era polvillo, sino 30% de cascarilla y algo de arroz molido, ¿no? Definitivamente eso no iba a funcionar.
Era muy barato, era demasiado barato para ser cierto. En este momento, en esa operación en Iquitos, el maíz está en 1.20 y el polvillo está en 0.56. Entonces era fantástico, porque el polvillo tiene mucha energía, todo, pero cuando lo analizamos, realmente tenía 30% de cascarilla. O sea, ese polvillo debe tener menos de 2.000 kilocalorías de energía. No le iba a servir para nada y además la cáscara molida no es digerible, las diarreas iban a ser impresionantes, ¿no? Entonces, no animarse así a ojos cerrados, siempre probar pequeñas cantidades del producto. Hay mucha gente que llama y dice, oye, he conseguido, hazme dieta con esto, hazme análisis. Y ahí se dan cuenta de que no han comprado bien, ¿no? En el tema de enzimas, mencionamos 4 o 5 tipos de enzimas. Todas deberían tener efecto económico, todas tienen de hecho efecto zootécnico. Pero el efecto económico tenemos que revisarlo primero con esos cálculos como los que les mostré hace unos minutos, a ver realmente cuánto cuesta el punto de proteína, el punto de energía y cuánto nos aporta la enzima como tal. Y yo además tengo consideraciones extras, como por ejemplo productos que se ponen 50 gramos por tonelada, son muy difíciles de manejar. Tratemos de que la enzima venga con la premezcla, que ya es 1 kilo de mezcla, o que venga diluida. O sea, pidámosle al proveedor, oye, yo no puedo poner 50 gramos porque no estoy seguro si mi mezclador me permite mezclarlo bien. Entonces, dilúyelo en un carrier que valga la pena, dilúyelo con maíz o tráelo dentro de la premezcla, ¿no? Hay gente que puede hacer eso, de hecho los laboratorios grandes dan esos servicios y eso permitirá que nosotros trabajemos mejor con estos productos que cada vez se pone menos, ¿no? Eh, Evitemos las pérdidas por problemas de diarreas, demos descanso a la instalación, lavemos a conciencia, eh, veamos si hacemos reciclaje, en algunas operaciones será necesario vacunar contra coli, en otras no, con el reciclaje puede ser suficiente, pero evitemos las diarreas. Que la hembra entre limpia, que la hembra entre vacunada. Si podemos favorecer la calidad del calostro, mejor. El MOS es solo una de las maneras, el manaro oleosacario es solo una de las maneras de enriquecer ese calostro. Eh, Hay aceites esenciales, hay montones de investigaciones hoy disponibles que nos dicen cómo ayudar a que ese calostro mejore de calidad. Pero, ojo, no se olviden que ningún calostro es bueno, lo suficientemente bueno, si no ayudamos al lechón a tomarlo. Entonces, un punto crítico, y en realidad es una lámina que debería estar ahí incluida, hay que ayudar al lechón a tomar calostro, ¿no? El calostro puede ser de buena calidad, pero si no nos aseguramos que un lechoncito tome 120, 170 centímetros cúbicos de calostro, no vamos a tener el efecto esperado. Un lechón bien calostrado es un lechón que casi se va solo, no va a tener problemas. Por último, maximizar los kilos de venta. Hoy día parece ser un momento difícil para aumentar los kilos de venta. Detectamos cierta recesión en el mercado. Pero yo hablo con los carniceros y les pregunto, ¿no? Oye, ¿es difícil vender? ¿No? ¿No? El tamaño del músculo se puede, la pierna se deshuesa, se vende por pulpa. El lomo tampoco, ¿no? La panceta marca el precio en el mercado. El efecto lo vamos a gozar nosotros los granjeros. Mírenlo así. Antes, cuando yo entré al negocio, 20 cerdos por hembra año, de 80 kilos a 90 kilos, 20 por 90 son 1.800. Vendíamos 1.800 kilos por marrana. Y la marrana comía un poco más, pero digamos que estaba entre los números, ¿no? De 1 tonelada al año. Hoy día, la misma marrana sigue comiendo 1 tonelada al año. Y nosotros vendemos las mejores granjas del Perú, 30 cerdos por hembra al año, de 100, vamos a ponerle 100, ¿no? Con la misma marrana ya vendemos 3.000 kilos y vendíamos menos de 2.000 hace 30 años. La marrana sigue comiendo lo mismo, pero hoy día produce 50% más de kilos. Definitivamente hay una ganancia ahí que tenemos que ir y conseguirla, ¿no? Minimizamos las diarreas, debe haber mayor supervivencia, maximizamos los kilos de venta. Ya en el Perú, por el último benchmark que compartió PIC, no estoy seguro si era Perú, pero ya hablaban en la región
de 39 nacidos totales en el año. 39. Digamos que no seamos tan buenos y que tengamos 10% de mortandad. Ya hay empresas que venden 35 cerdos. Y 35 por 100 kilos son 3 toneladas y media. Y si estos señores venden pesado, son 4 toneladas 200 de carne al año con la misma marrana, con los mismos 890, porque ya no son 1000 kilos al año, con los mismos 890. Los números que les he mostrado quedarían fuera de ese rango. Podríamos sacarle un jugo extra a esa cerda y definitivamente mejorar nuestra rentabilidad, ¿no? O sea, más kilos vendidos. Así tengamos que bajarle unos centavos a la venta porque inevitablemente el más grande es más difícil de vender, inevitablemente tiene un poquito más de grasa, pero tendríamos muchos más kilos. Yo les aseguro que si hacen el cálculo, más kilos, aunque tengan que venderlos 10 centavos por debajo, van a tener mayor retorno para la operación. Creo que esta es la última. Sí, bueno, recordarles que nosotros no controlamos el precio del mercado, por más esfuerzo que hagamos, es un mercado manejado claramente por el sector comercializador. Entonces tenemos que ganar la plata dentro de la granja, no afuera. No esperemos que el precio nos dé vida. Ahora sí, pasamos, Iván, a las preguntas, 10 minutos o más si quieren, porque creo que ha avanzado muy rápido. Estamos ahí atentos. Listo, ingeniero Augusto. Muchas gracias por la ponencia. Igualmente agradecerle ahí a todos los asistentes que están tomando parte de su tiempo de descanso para ahí aprender un poco más. Ahí solamente antes de iniciar con la ronda de preguntas hay una precisión. Dentro del portafolio que nosotros manejamos dentro de Alicorp, manejamos la torta de soya marca Fino, ¿ok? Y esta torta de soya asegura un mínimo de proteína de 47.5%, para que lo tengan en cuenta, por favor. Eso, y me van a disculpar que tengo a mi Chucky por acá con algo de papitis. Así que yo voy a empezar a leer las preguntas y en cuanto termine de leer la pregunta, me muteo. A ver, empezamos. Antes de, creo que Miguel había levantado la mano, pero ya no lo tengo activo. Así que empiezo con la pregunta de Luis Moreno. En los costos de producción no se resta el precio de la venta de descarte de la hembra reproductora. Sí, puedes descartarlo, puedes restarlo. A ver, hoy día digamos que vendes una cerda con 220 kilos al descarte, una marrana te rinde un 70 y tantos por ciento. Vamos a ponerle que rindiera igual que un gorrino, que no siempre es así. Tienes como 165 kilos de carne y que te paguen, si hoy día pagan 10, que te paguen 7. Ahí tienes 1155 entre 3.7, hay $300. Sí, podrías tener una hembra mucho más barata. Pero, ojo, siempre, o sea, ese es el cálculo matemático perfecto. Pero tienes que considerar que tienes un 2 a 4% de mortalidad de cerdas todos los años. Tienes que considerar que sobre lo que la marrana come y sobre los datos de fertilidad, de costo de semen que yo he puesto ahí, tienes que cargar un 10% por las repetidoras, por las cerdas que comen más y no preñan. Entonces, sí hay una ventaja, pero no necesariamente se aplica en todos los casos. De repente no los $300, de repente unos 150 y tu costo de marrana inicial podría ser menor. Ok. Ok, ahí Luis, si es que tienes alguna repregunta, le escribes. Yo paso a la siguiente pregunta, que va alineada con respecto al tema de la calidad de las materias primas o macroinsumos que se usan en la alimentación de cerdos, ¿no? ¿Usted considera crítico el nivel de inhibidores de tripsina que se puede encontrar en una torta de soya? ¿Maneja algún parámetro mínimo que se debe tener con este tema de los inhibidores de tripsina? Mira, normalmente en soyas nosotros manejamos actividad ureásica y solubilidad en KOH, que es la solubilidad de la proteína. Son indicativos de los procesos térmicos que la soya ha seguido, ¿no? Si tú tienes una solubilidad muy buena,
o buena, porque es un valor que se mueve de 75 a 85, no puede ser 100 y tampoco puede ser debajo de 75. Cuando tú calientas mucho la soya, la solubilidad decae. La soya se quema, la proteína se desnaturaliza y la solubilidad decae. Y cuando la soya está muy cruda y esa proteína está presente, está muy alta, está más allá de lo que necesitas y empiezas a medir la actividad ureásica, que debería ser 0,05 como mucho. La ureasa es una manera indirecta de medir si tu soya está cruda o cocida, porque la ureasa como tal no te afecta, pero se ha demostrado que al haber mayor o menor ureasa, ya destruiste o no los otros principios no nutricionales. Eh, Como valor de inhibidores completo, la prueba es costosa y lenta, y normalmente no se hace, se trabaja con solubilidad en KOH y con la actividad ureásica, pero sí son claves, ¿no? O sea, si tienes una actividad ureásica muy alta, significa que tu soya está cruda y no va a ser bien digerida. Y ahí hay estrategias, doble de enzimas, disminuye la inclusión, pero no es un producto de mejor calidad, ¿no? O sea, no es el mejor producto que pudieras comprar. Hay algunas pruebas de campo, el rojo fenol, que se echan unos platitos, se echan un poquito de producto y si gira o vira, o sea, si marca el color, está cruda o si no vira, está cocida, pero mucho de eso depende de la calidad del proveedor y del tipo de respaldo que te pueda dar, ¿no? O sea, que te diga, este lote de 3.000 toneladas de tal fecha de elaboración, se hizo la prueba, tenía tanto de actividad, tanto de solubilidad y tengo tanto disponible, ¿no? Yo me fijo mucho más en eso que en la misma prueba de campo, porque a veces si el muestreo no es adecuado, hay un extremo que vino bueno, otro extremo que vino malo. Si los sacos de un camión no son todos del mismo proveedor, te ponen los buenos afuera y los malos al centro y no puedes plumearlos todos. Hay un montón de detalles, ¿no? Prefiero que haya un respaldo detrás del producto que estoy comprando. Genial, ingeniero Augusto. Aquí tenemos pregunta de un productor. La pregunta es, ¿cómo especula usted que se irá moviendo el precio de venta de carne de cerdo en el sector nacional? Bueno, la tendencia hoy es a que baje un poquito, pero yo creo que eso va a cambiar rápido. ¿Qué estamos viendo hoy día? Eh, Lamentablemente el mercado no está comprando mucho, ¿ok? Pero también es cierto que hay un factor extra, que es que no hay mucho pollo, y eso nos está favoreciendo. Y yo no creo que la oferta de pollo vaya a mejorar, porque los temas de influenza aviar limitaron las cargas, afectaron a algunas empresas y sobre todo obligaron a las empresas a dejar los galpones de la costa. Entonces, ya es una incapacidad de producir la cantidad de pollitos y una incapacidad adicional de ocupar galpones que antes se usaban. Entonces, la oferta de pollo no es que vaya a mejorar mañana, va a tomar su tiempo. Y el cerdo aprovechó ese espacio. El cerdo es más barato que la res y se ha logrado meter con más fuerza que nunca en el consumo diario. ¿Qué nos ha golpeado? El contrabando que venía del sur, porque estaba entrando mucho cerdo, lamentablemente mucho cerdo de Bolivia, ¿no? Bolivia está en una situación económica un poco difícil y será mucho más a cuenta ir a vender el cerdo a Perú. Eso se va a controlar, ya se está controlando, ya no es tan crítico como antes, pero en cuanto aparece el contrabando, los mercados que son atendidos de forma formal, desde la costa o desde Arequipa, por ejemplo, que es que atienden Puno y Cusco, se retraen y ese cerdo tiene que ir a algún sitio y nos lo mandan a Lima. Entonces, eso genera que el precio se quede y se caiga. Pero al controlarse contrabando, ahí el precio se va a mantener. La importación, sí, hay importación, siempre la ha habido, pero la tendencia en importación es poquito a poquito a ser menor año por año. No digo que sea la mitad, no, se ha bajado 3, 5%, pero indica que hay una preferencia por la carne fresca. Y eso es importante, porque nosotros todos somos productores de carne fresca. Yo no creo que el precio se caiga, no creo. Vamos a tener ahí zapateos, tenemos amenazas de huelgas, pero, y bueno, el fenómeno del niño es
un tema que va a llegar, si es que ya no lo tenemos encima, y que suele afectar todos los precios. O sea, si tú quedas del lado, si tú eres la única granja que queda del lado de la ciudad, vas a vender todo al precio que quieras. Y si tú te quedas del otro lado del río y el río no te deja pasar, desesperadamente tendrás que vender al precio que te toque. Pero para todo eso podemos prepararnos, ¿no? O sea, encontrar las maneras de llegar al mercado, abrirnos a otros mercados para colocar el cerdo en varios lugares y disminuir el riesgo de depender de un solo comprador, etcétera. Todo nos obliga a pensar y a proyectarnos a 6 meses. Básicamente, yo pienso que no se va a caer. No va a estar en los 15 soles que soñamos, pero debería estar en un 10 algo, donde les acabo de mostrar con esos números que si somos eficientes se gana dinero. Ok, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. En su experiencia, ¿los promotores de crecimiento naturales están resultando ser ya tan o más efectivos que los promotores de crecimientos químicos? ¿Recomienda usted algún tipo de promotor de crecimiento en la alimentación de cerdos o sinergias entre químicos y naturales? Me encantaría decirte que todos funcionan bien, pero yo tengo que reconocer que dependemos mucho de la situación de la granja. Lamentablemente la parte sanitaria en el Perú no es muy buena. Yo diría que un 70-80% de las granjas tiene PIRS, lo cual te condiciona a poner medicaciones para la parte respiratoria en muchos casos. Y el PIRS no viene solo, viene con Gleiser, viene con problemas entéricos y te obliga a poner no solo preventivos, te obliga a medicar para sacar adelante tus cerdos. Entonces, algunos productos funcionan, sí, por efecto de que la granja les da las bondades, no tiene mayores retos, hay buen descanso, etcétera. Y otros, por muy buenos que sean, se estrellan con una realidad sanitaria que no les permite expresar sus bondades. Yo quisiera que ninguno de nosotros use antibióticos. ¿Qué más quisiéramos todos nosotros que nos digan, este cerdo nunca tocó o recibió una inyección ni comió un gramo de alguna INA, porque todas son silinas y qué sé yo? Pero hay que trabajarlo. O sea, no es solamente use esto a partir de hoy y mañana ya se olvida del antibiótico. No. La granja tiene que entender que tiene que tener todo dentro, todo fuera, vacíos adecuados, tiene que entender que el cerdo que compre o el que produzca desde su propia madre tiene que venderlo lo más sano posible para poder estar preparado a no trabajar con una medicación preventiva. Entonces, es un proceso, se está dando, algunos ya lo hacen, hay cerdo en el Perú, esto, cerdo totalmente libre de antibióticos, ya se ofrece, ya se vende, no es mucho todavía, pero sí hay. Y hay empresas trabajando no solo en el sector de cerdos, sino también en el sector de pollos y en el sector de postura. Eso va a llegar. La pregunta, yo le haría la otra pregunta, ¿no? Si lo que está pensando poner o no poner se paga, porque tiene que ser completo, ¿no? O sea, hacemos el esfuerzo, pero nos tienen que pagar por el esfuerzo, tienen que retribuirnos. Ok, no se olviden que si hay repreguntas, por favor, pueden escribirla. Todavía tenemos un poquito de tiempo, así que aprovechemos la experiencia del ingeniero Augusto. A ver, tenemos acá una pregunta de Manuel. Dice, ¿no han comparado con otros insumos que proveen proteína, como por ejemplo la harina de pescado, la pota, harina de langostino, que tienen mayores niveles proteicos y digestibles? Definitivamente, eh, todo depende de dónde estés. Por ejemplo, si estás en Casma, no sé dónde está tu granja, yo siempre he pensado que poner una granja en Casma debe ser una muy buena opción. No hay granjas, en Casma hay maíz y Chimbote está a 50 kilómetros, lo cual te puede permitir conseguir un muy buen productor de harina de pescado y usarla en todas las dietas hasta el crecimiento uno, hasta el crecimiento 2. Y el final ya lo termina solo con soya para evitar tener alguna incidencia. No digo que la harina de pescado lo provoque, pero podrías evitar usar proteína animal hacia el final. ¿Qué cosa enfrentamos? Hoy día el mercado que se consume la harina de pescado
es el mercado de agua. Camarón, trucha, tilapia, todos esos especímenes acuáticos tienen dietas de requerimiento proteico mucho más alto que las nuestras. O sea, una dieta de camarón tiene 32% de proteína y no la alcanzas ni en cantidad ni en calidad con proteínas vegetales. Necesitas harina de pescado, harina de sangre, harina de carne. Y obviamente son productos de mucho mayor valor que el cerdo. O sea, un kilo de camarón es mucho más caro que un kilo de cerdo. Entonces, ese negocio puede pagar más que nosotros y los costos de harina de pescado están por las nubes. Las buenas harinas, ¿no? Definitivamente hay ventajas, la digestibilidad es mejor, lo que tú quieras, pero tienes que tener un buen proveedor que sea constante. Fenómeno del Niño, no se olviden, agua caliente, la pesca se aleja, la harina de pescado baja de calidad y sube de precio. Entonces, nuestro negocio tiene que ser dinámico. La oferta que es constante todo el año es soya. Cuando hay oportunidad de pescado, la tomaremos, pero ir a buscarla ahorita yo la veo poco accesible. Las otras harinas de sangre, de carne, hay harina de pluma, que tiene buenos niveles, pero baja digestibilidad. La harina de carne nacional cada vez es más común, cuestión de verla, probarla, ver que no genere efectos en carcasa, que el animal la coma. Justo he hecho fórmulas hoy día con una fuente de harina de carne nacional y yo creo que o sea, quien me la pidió ya la usaba, o sea, ya tiene experiencia. Depende de dónde estés, depende del costo y depende que llegue todas las semanas también, ¿no? ¿Hay alguna indicación con respecto al nivel de histaminas en las harinas de pescado, ingeniero Augusto, que usted maneje? Sí, mientras más bajo, mejor. O sea, creo que 100, no lo tengo en memoria, pero 100 era un valor que hace años se consideraba como el mínimo aceptable o el máximo aceptable, ¿no? La histamina termina siendo un irritante, un generador de intoxicación, ¿no? Nosotros ponemos esas harinas en lechones o en marranas, ¿no? Que son las dietas que buscamos la mejor proteína posible. Imagínate un nivel alto de histaminas, los problemas entéricos en lechones serían casi inmediatos, y en marranas lactantes sería caótico, porque no tendrías leche, ¿no? Qué rico la dieta, saladitas, pescado, todo, y la marrana no tiene leche, porque no podría aprovechar adecuadamente esa proteína. Entonces, esto es un juego de pongo un tiempo, quito un tiempo. Si voy a comprar, compro una pequeña cantidad, pruebo, oye, mira, no pasó nada. Segunda vez que le compro al proveedor y camina, entonces ya en mi dieta lactante, por ejemplo, queda que siempre voy a poner un porcentaje de proteína animal. O pruebo y este proveedor no me gusta, me fue mal, hubo diarreas. En aves es bien fácil, les cuento, porque por ejemplo en aves llegan los lotes de harina de pescado a los molinos y viene una persona y colecta de 15 a 20 sacos, hace una mezcla y agarra 100 pollitos, ¿no? 10 pollitos les da una mezcla de maíz y pescado 9-1, a la otra 8-2, a la otra 7-3, así, y todos los días le da un poquito. Al segundo día, los que se mueren los abre y ve si tienen erosión de molleja. Entonces dice, oye, se murieron los que tenían 8-2, ok, 20% de harina de pescado es lo más que puedes usar. Es bien rápido. Detectas oye, vamos a probar esta soya, y agarran los 100 pollitos y les dan a probar, ¿no? Y al segundo día se murieron. Los abres, oye, sí, enteritis, esta soya tiene algún problema. Pero eso no se hace en cerdos porque no se puede, es muy difícil. ¿Quién va a donar, a quién va a ceder 100 lechones para ver qué pasa? Entonces, dependemos de los otros tipos de análisis, ¿no? O sea, las pruebas de laboratorio, el respaldo del proveedor, y si hay problemas en campo, la reacción tiene que ser muy rápida, ¿no? En pollos, como les digo, es fácil saberlo al principio, en cerdos no es tan fácil, ¿no? Ok. Aquí tenemos una pregunta de Martín Torrejón. ¿Cuál consideraría usted que sería un número ideal de vientres para poder ser competitivos en el mercado de cerdos? Mira, Martín, las granjas hoy, antes, yo he hecho muchas granjas, antes venían y me decían, quiero poner 100 hembras. Ok, te hacían los planos, todo. Hoy es al revés. Quiero colocar 100 cerdos a la semana en el mercado, porque he visto que puedo vender 100
porque he visto que mi camión lleva 100, o de repente mi camión lleva 200, entonces quiero colocar 200 cerdos por semana en el mercado. Ese es el número, la identificación de la demanda insatisfecha, es el número que decide el tamaño de la granja. Si tú dices, he visto que puedo vender 200 cerdos todos los viernes, entonces me compro un camión que cargue 200 y voy hacia atrás. Si quiero vender 200 semanales, hago el cálculo, 200 por 52 semanas, son 1040, entre 30 cerdos por hembra al año, que es una media bastante buena, debería tener 350 marranas trabajando. Así hacemos el cálculo ahora. Eh, para evitarnos falsos fletes, para evitar estar adaptando la granja todo el tiempo. Depende de lo que tu mercado pida. Si me hablas en términos de economía, si tú estuvieras si tuvieras un terreno muy grande y vivieras ahí y pudieras ver tus cerdos todos los días, te aseguro que 20, 50, 100 marranas las manejarías y les generarías margen. Pero los números de los otros, o sea, la competencia, son los que hoy día te limitan. Ya hablamos de muchas operaciones de 4.000, 5.000 hembras en un solo lugar, empresas que tienen 15, 20.000 cerdas. Creo que el número mínimo para empezar en el Perú se acerca más a las 500 que a cualquier otro número. ¿Que hay operaciones más pequeñas, eficientes? Sí, pero también entendamos que, por ejemplo, el que tiene 10.000 hembras y hace 5.000 toneladas mensuales de alimento, ese señor, digamos que el 20% es soya, ¿verdad? eh, Dividido entre 30, ese señor compra 33 camiones de soya al mes, un camión diario. Y tú con 300, ¿no? Por punto 5, 150, por punto 2, tú compras un camión. Entonces él va a tener $15, $20 menos de costo. Hay que hacer ese tipo de balance, ¿no? Para mí el número es 500 y de ahí para arriba, ¿no? Ok, ok, ingeniero Augusto. Cerramos con estas dos últimas preguntas. Eh, a ver, la pregunta es, ¿en la actualidad se ha encontrado con algún subproducto o derivado de la agroindustria eh, no convencional que pueda tener potencial para el uso de la alimentación? No sé si por ahí tiene algo de experiencia en el uso de girasol en cerdos. Esa es la primera pregunta y creo que mejor la última se la leo después de contestar este, ingeniero Augusto. Ok, girasol se usa siempre y cuando venga finamente molido. Ya depende del proveedor. Hay distintas calidades de girasol con más o menos fibra, pero sí he visto girasol. No se usa mucho, la verdad, 3, 5% quizá. Es una buena fuente de proteína, pero depende mucho del nivel de fibra que contenga la ración. Derivados de agroindustria. Lo más simpático que he visto es orujo de aceituna. O sea, el prensado de la aceituna para obtener el aceite genera una pasta oleosa con un nivel proteico interesante. ¿Dónde lo he visto? En el sur del Perú, entre Arequipa y Tacna. Lo he visto en ponedoras y lo he visto en cerdas lactantes. Y sí, claro, hay que asegurarse que esté fresco, que no se haya ranciado, prácticamente hay que tener al, al aceitero cerca, ¿no? Y que podamos recibir alimento todos los días, ¿no? Ese es el más simpático que he visto. Los demás, difícil, digamos, el espárrago es exportación, lo que no se exporta se lo comen las vacas, es más atractivo para las vacas. Alguna vez me hablaron de mango en Piura, me fui a ver el tema, pero el mango que no se exporta está medio chancado, tienes la pepa, o sea, tiene que ser mango de pelado y sin pepa, no es muy atractivo, ¿no? O sea, no es muy, no dura mucho ese producto, entonces es un riesgo, ¿no? Y de ahí, no mucho más, no mucho más. Ok, ingeniero Augusto. Y la última pregunta es,
hay una creencia de usar subproductos lácteos en todas las fases preiniciadoras o de inicio de vida de los cerdos. ¿Usted considera esto un requisito o debemos enfocarnos en el nivel de lactosa o algún otro indicador? Bueno, todos usamos lácteos. La lactosa es un azúcar que es el azúcar que el cerdo desdobla más fácilmente, por eso la ponemos. ¿Puede poner lactosa sola? Sí. Pueden poner suero de leche también. Y entender que no están haciendo lo mismo. O sea, la lactosa sola es una fuente de energía, perfecto. Pero el suero de leche o el sustituto de suero de leche ofrece algo adicional. Ofrece lactosa y ofrece proteína de alta digestibilidad. Entonces, la lactosa sola no soluciona el problema, porque tendríamos que darle proteína de alta calidad de algún otro origen, que pudiera ser plasma, extracto de levadura, pudiera ser harina de pescado, pudiera ser hemoglobina, una serie de fuentes, ¿no? Cuando la más aceptable y la que va a ser más fácil de encontrar y a mejor costo va a ser la láctea, ¿no? En un suero de leche o en un sustituto de suero de leche que tiene 70% de proteína láctea. No es una costumbre, es una necesidad. El animal necesita esa lactosa, ¿no? Eh, yo uso normalmente lácteos hasta los 50 y tantos días, ¿ah? 52, 54, dependiendo de la granja. A veces le apuesto un poquito más, o sea, le doy un poquito extra, aunque sea más costoso, para asegurarme que el lechón tenga una mayor o una energía más accesible por vía de esa lactosa y una proteína más digerible por la proteína de leche, que en este caso es caseína, ¿no? Ok, ingeniero Augusto, ahí hemos concluido con las preguntas. Ahí yo nuevamente le doy el pase a Jesús. Muchas gracias, ingeniero Augusto, y a los asistentes. No se vayan aún, por favor. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, ingeniero Augusto. Excelente exposición, muy buena. Ahí a todos los asistentes, gracias por su participación. No se olviden de contestar la encuesta. Les va a tomar menos de 2 minutitos. Gracias. Gracias con todos. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.